Muy bien, continuando con estabilidad en sistemas, tenemos aquí un ejemplo número 2, donde nos dice para qué valores de K es estable el sistema. Entonces hay que hallar el valor de K para que nuestro sistema sea estable. Entonces, teniendo los bloques, lo podemos multiplicar y hallar la función en lazo abierto. Ahorita está en lazo cerrado, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hallar en lazo abierto. Entonces, multiplicando estos dos bloques, lo llamaremos a GS. Sería K por todo este bloque HDS, que es S más 1, S más 2, S más 5. Y luego haciéndole las de alimentación, que sería todo el bloque de arriba, por las de alimentación unitaria y negativa que tenemos en este caso. Entonces va a ser GDS dividido entre 1 más, porque es negativa, GDS por 1. Entonces, reemplazando, y nos quedaría una función de transferencia de todo el sistema en lazo abierto de todo este numerador y denominador que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a analizar la estabilidad del sistema? La estabilidad del sistema nosotros la vamos a analizar utilizando el criterio de Zoot-Harris. Entonces, el criterio de Zoot-Harris nos dice, según el denominador, analizar y hallar los coeficientes, como ya les expliqué en el anterior video. Y así vamos a poder hallar K para que el sistema sea estable. Entonces, como ya definimos en el anterior video, tenemos que utilizar nuestro denominador y hallar todos los valores de Zoot-Harris. Entonces, primero hay que llenar los valores de nuestro polinomio. Por ejemplo, en el eje vertical se pone las variables, s al cubo, s al cuadrado, s al 1 y s a la 0. Y en esta parte los coeficientes de nuestro polinomio o de nuestra ecuación característica del denominador de la función de transferencia. Entonces 1 es de s al cubo, 8 de s al cuadrado, 17 de s a la 1 y 10 más k de s a la 0, el término independiente. Entonces luego hay que llenar todos estos cuatro valores que nos faltan. Entonces, terminando de llenar, nosotros podemos ver que nuestro análisis de Zoot-Harris nos da de la siguiente manera. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo llenamos esto? Entonces, esto ya lo vimos en el anterior video. Es la multiplicación de esto menos la multiplicación de esta en cruz dividido entre este término. Y aquí arriba. Entonces, si ustedes no vieron el video, les aconsejo que lo vieran para ver cómo se hallan estos valores. Entonces, ya teniendo toda nuestra tabla llenada, lo que nos queda es ahora analizar la estabilidad. Entonces, como nosotros ya vimos en el anterior video, para analizar la estabilidad del sistema hay que fijarse en la primera columna. Entonces, si todos los términos tienen el mismo signo, nuestro sistema es estable. Entonces, aquí podemos ver que el primer término es positivo, el segundo término es positivo. Entonces, este necesariamente para que sea estable, la tercera fila de la primera columna tiene que ser positivo. Y así de la misma manera el último término. Entonces, haciendo eso, nosotros las condiciones para que nuestro sistema sea estable es que 63/4 menos 1 octavo por k tiene que ser mayor a 0, o sea, positivo. Y de lo mismo para el término de abajo. 10 más k tiene que ser mayor a 0, o sea, positivo. Entonces, analizando toda esta inecuación, nos queda que k es menor o debe ser menor a 126. Y de la segunda inecuación tenemos que k debe ser mayor a menos 10. Donde interceptando ambas inecuaciones tenemos un valor de k que debe ser menor a menos 10 y, perdón, mayor a menos 10 y menor a 126. Pero siendo esto una ganancia, porque k se le denomina ganancia o en un coeficiente de proporcionalidad, no debemos tener valores negativos, por lo que nos obliga a poner un valor mayor a 0.
Entonces K debe ser mayor a 0 y menor a 126. Entonces con esto termina la respuesta y nos dice que nuestro sistema es estable, haciendo cumplir que todos los términos de la primera columna son positivos. Entonces para estos términos, o para este rango, perdón, de K, nuestro sistema va a ser estable. Entonces, ¿cómo lo podemos verificar eso? Entonces, teniendo nuestra función de transferencia, nosotros podemos meterle valores de K comprendidos entre este rango, que es de mayor a 0 y menor a 126. Entonces, poniendo un K igual a 1, no pongo a 0 porque tiene que ser mayor, no mayor o igual. Entonces nos dice K mayor a 0. Entonces yo pongo un K igual a 1 y los polos de nuestro sistema se encuentran en el lado, en el semiplano izquierdo del plano S. Donde, como vimos en el anterior video, si están en este plano, o en este semiplano, perdón, nuestro sistema va a ser estable. Entonces cumple, ¿no? Cumple. Entonces, cambiando valores acá, entonces, por ejemplo, yo puedo poner un K igual a 20, comprendido entre 0 y 126, como ya les dije. Entonces, un K igual a 20, podemos ver que nuestros polos se van moviendo conforme a la variación de K. Entonces, nuestros polos se van moviendo. Entonces, como podemos observar, nuestros polos se van moviendo. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un valor límite? Como era K menor a 126, yo puedo poner un K igual a 126. Entonces nuestros polos se van a situar justo en el eje imaginario. Entonces ahí ya nos va a causar un poco de oscilaciones nuestro sistema. Va a comenzar a volverse inestable. Entonces poniendo el rango de mayor a 0 y menor a 126, nuestros polos se van a situar en el semiplano izquierdo. Pero si yo pongo un valor mayor a 126, nuestros polos se van a situar en el semiplano derecho y eso nos va a causar estabilidad. Otra forma de ver es con el tipo de respuesta que tiene nuestro sistema. Entonces, para este caso, para un K igual a 1, nuestro sistema podemos ver que se comporta estable, ¿no? Es estable, entonces tiene un impulso y luego comienza la estabilidad, más o menos a 0,09. ¿Qué pasa si yo le sigo aumentando K? Por ejemplo, para K igual a 20, nos va a dar esta respuesta. Entonces ya va a comenzar a tener oscilaciones, una pequeña oscilación, pero va a continuar estabilizándose. Entonces, si yo mantengo mi K entre el rango, mi sistema siempre va a ser estable. Pero ¿qué pasa si yo pongo un K justo en el límite? Un K igual a 125. Porque recuerden que K me decía de mayor a 0 y menor a 126. Pero yo pongo un K igual a 125. Entonces, como pueden ver aquí, está oscilando demasiado el sistema, pero al final se estabiliza. Entonces, pero estas oscilaciones no es aconsejable realizarlas, ¿no?, para un sistema, para más que todo por el tiempo de estabilización que va a tener. Por ejemplo, aquí se estabiliza a 900 segundos, mucho. Y en el otro que vimos, aquí ya se estabiliza para un K igual a 20. Supónganse que igual al tiempo de estabilización va a ser a 6, menos de 6 todavía. Entonces, si aumentamos K, nosotros vamos a tener la inestabilidad si sobrepasamos el límite que nosotros, o el rango que sacamos. Y dependiendo el donde coloquemos o qué valor le demos acá, nuestro sistema va a tener más oscilaciones o menos oscilaciones. ¿Qué pasa si yo pongo en el límite K igual a 126? Recuerden que nuestra K tenía que ser menor a 126. Menor, no menor igual. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo a 126? Mi sistema va a empezar a oscilar completamente. Nunca se va a estabilizar. Siempre va a estar oscilando en el tiempo. ¿Y qué pasa si yo sigo subiendo ese K? Vamos a tener una completa inestabilidad del sistema. Entonces nuestro sistema va a empezar en 0
para un K, qué sé yo, un K igual a 150, pónganse, mayor al rango que hemos sacado. Entonces mi sistema va a empezar en cero y luego va a empezar a oscilar hasta no estabilizarse. Entonces nuestro sistema para un K igual a 150 mayor al rango que hemos sacado, entonces es inestable. Pero siempre que mantengamos en el rango, nuestro sistema se va a estabilizar. Por ejemplo, este para K igual a 125. Y para K igual a 20 y para K igual a 1 en nuestro sistema, nosotros tenemos que ver las oscilaciones, el tiempo de respuesta que va a tener y sobre todo los picos. ¿No? No tenemos que tener muchos picos. Entonces, ahí podemos ver el criterio que se utiliza para la estabilidad de Zuth-Harris. Entonces, nosotros le podemos dar una constante de proporcionalidad para que nuestro sistema mejore la estabilidad o empeore en todos casos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que jugar con esto, con este valor de K que es eh, la ganancia. Se llama ganancia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Entonces, ese es un ejemplo de criterios un ejemplo de aplicación al criterio de Zuth-Harris. Con esto terminamos. Muchas gracias.